¿Qué secretos se esconden en la noche más apasionada y mágica del año? Beltane celebra la fertilidad, el fuego y la unión entre el mundo espiritual y el terrenal. Bienvenidos a nuestro viaje a través de los 8 sabbats de la Wicca. Hoy nos sumergimos en Beltane, una celebración cargada de pasión, magia y misterio. En esta festividad, el velo entre los mundos se adelgaza, permitiendo que las energías divinas y terrenales se entrelacen. Pero, ¿qué rituales ancestrales se realizaban para atraer fertilidad y prosperidad? ¿Qué significado tienen las llamas que iluminan la noche de Beltane? Acompáñanos para descubrirlo. Beltane, historia, orígenes y significados. Beltane, conocido como el Sabbat del Fuego y la Fertilidad, es una de las festividades más vibrantes y místicas dentro de la rueda del año en la Wicca. Celebrado el 1 de mayo en el hemisferio norte y el 31 de octubre en el hemisferio sur, marca el punto medio entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Su historia está impregnada de magia, rituales y simbolismos que aún resuenan en la actualidad. Pero, ¿cuáles son sus verdaderos orígenes y qué significados esconde esta festividad? Beltane tiene sus raíces en las antiguas tradiciones celtas, especialmente entre los pueblos gaélicos de Irlanda, Escocia y la isla de Man. Su nombre proviene del dios celta Belenus, asociado con el sol, la luz y la sanación. Beltane se traduce como fuego brillante o fuego de Bel y hace referencia a las hogueras sagradas encendidas durante esta celebración. Si bien Belenus es una de las deidades más asociadas a Beltane, no era la única. La mitología celta es rica y diversa, y muchas divinidades tenían un papel en esta festividad. La diosa madre. En muchas tradiciones celtas, la diosa madre era venerada como la diosa de la fertilidad, la tierra y la luna. En Beltane, se celebraba su unión con el dios Sol, simbolizando el renacimiento de la naturaleza. Cernunnos. Esta deidad con cabeza de ciervo era asociada con la naturaleza, la fertilidad y la vida silvestre. Se le consideraba un protector de los bosques y los animales. Lugus, dios de la luz, la habilidad y el comercio, Lugus era venerado como un dios solar y estaba asociado con la curación y la artesanía. Es importante destacar que, con la llegada de los romanos, muchas deidades celtas fueron sincretizadas con dioses romanos. Por ejemplo, Belenus fue asociado con Apolo, el dios del sol. Variaciones regionales. Las deidades y los mitos asociados a Beltane variaban de una región a otra. Lo que se celebraba en Irlanda podía ser diferente a lo que se celebraba en Escocia o en la Galia. Evolución de los mitos. Con el paso del tiempo, los mitos y las leyendas fueron cambiando y adaptándose. Algunas deidades pudieron haber ganado o perdido importancia a lo largo de los siglos. En la antigua Europa, Beltane marcaba el comienzo de la temporada de pastoreo. Era el momento en que el ganado se llevaba a los campos para pastar, y los rituales estaban destinados a protegerlos contra enfermedades y malas cosechas. Se encendían 2 hogueras entre las cuales pasaban los animales para ser purificados por el humo. Este acto simbolizaba la protección y la renovación. Pueblos que lo practicaban. Los celtas fueron los principales practicantes de Beltane, pero con el tiempo, esta festividad se extendió a otros pueblos europeos. En Escocia, las celebraciones incluían danzas alrededor de árboles decorados y la creación de coronas de flores para honrar la fertilidad de la tierra. En Irlanda, Beltane también estaba vinculado con el ciclo agrícola y el despertar de la naturaleza después del invierno. Beltane era también una noche en la que se creía que las hadas eran más activas. Se organizaban danzas y rituales para atraer a estas criaturas mágicas y pedirle su protección y bendiciones. La búsqueda de la pareja ideal. Para los jóvenes, Beltane era una oportunidad para encontrar a su alma gemela. Se organizaban festivales y juegos en los que los jóvenes podían conocerse y cortejar. La renovación espiritual. Beltane era un momento para renovar los votos espirituales y conectarse con la naturaleza. Se realizaban rituales de purificación y se pedía sabiduría a los ancestros. Beltane está profundamente asociado con la fertilidad, tanto en el plano físico como en el espiritual.
Es un tiempo para celebrar la unión entre la diosa y el dios, representando la fusión de energías masculinas y femeninas. Esta unión simboliza la creación y el crecimiento en todas sus formas. El fuego es el símbolo central de Beltane. Representa la luz, la transformación y el renacimiento. Las hogueras no solo purificaban, sino que también atraían prosperidad y bendiciones para las cosechas venideras. Las danzas alrededor del maipole, palo de mayo, decorado con cintas de colores, simbolizaban la conexión entre el cielo y la tierra, mientras que las flores y guirnaldas honraban la abundancia y belleza de la naturaleza. El sincretismo de Beltane, de tradición pagana a influencia cristiana. ¿Cómo fue transformado Beltane con la llegada del cristianismo? Principales transformaciones de Beltane. Cambio de fecha. En muchas regiones, la fecha de celebración de Beltane se desplazó ligeramente para coincidir con festividades cristianas. Por ejemplo, en algunos lugares, la celebración se trasladó al 1 de mayo, el día de San Felipe y Santiago, o se fusionó con la fiesta de la Santa Cruz. Cambio de significado. El significado original de Beltane, asociado a la fertilidad, la renovación y la conexión con la naturaleza, fue reinterpretado en términos cristianos. Los rituales paganos fueron reemplazados o adaptados para simbolizar conceptos cristianos como la resurrección de Cristo y la victoria del bien sobre el mal. Integración de santos. Se introdujeron elementos cristianos en las celebraciones paganas, como la veneración de santos y mártires. Por ejemplo, en algunas regiones, Beltane se asoció con la figura de Santa Valpurga, cuya festividad se celebra el 1 de mayo. Pérdida de prácticas paganas. Muchas de las prácticas paganas originales asociadas a Beltane, como las hogueras rituales y las danzas alrededor del mayo, fueron prohibidas o desacreditadas por la Iglesia. Supervivencia de tradiciones. A pesar de estos cambios, algunas tradiciones paganas lograron sobrevivir, a menudo de forma encubierta o transformadas. Por ejemplo, la costumbre de encender hogueras en Beltane persistió en algunas regiones, pero se le dio una nueva interpretación cristiana. Noche de Valpurgis. En algunas regiones de Europa, la antigua celebración de Beltane se fusionó con la conmemoración de la Santa Valpurga, dando lugar a la Noche de Valpurgis, una festividad que combina elementos paganos y cristianos. Día de Mayo. En muchos países, el 1 de mayo se celebra como el Día del Trabajo, una festividad secular que tiene sus raíces en las antiguas celebraciones de primavera. Beltane en la rueda del año. En la Wicca, Beltane se celebra alrededor del 1 de mayo. Este sabbat marca el punto medio entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Es un momento de gran energía y vitalidad, cuando la naturaleza está en su máximo esplendor. La unión sagrada. Beltane simboliza la unión sagrada entre el dios y la diosa, representando la fertilidad y la creación de nueva vida. La celebración de la vida. Se celebra la abundancia de la naturaleza, la belleza de las flores y la alegría de los animales. Fuegos purificadores. Las hogueras de Beltane tienen un gran significado, purificando y renovando la energía. Danza y música. La música y la danza son elementos esenciales de las celebraciones de Beltane, expresando la alegría y la vitalidad de la estación. ¿Cómo se integra Beltane en la rueda del año? Beltane es un momento clave en la rueda del año, marcando la transición de la primavera al verano. Después de Beltane, la energía comienza a disminuir gradualmente, preparando el camino para los sabbats posteriores. Equilibrio cósmico. Beltane representa el equilibrio entre las fuerzas masculinas y femeninas, entre la luz y la oscuridad. Ciclo de la vida. Al igual que la naturaleza experimenta un ciclo de nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento, la rueda del año refleja este ciclo en la vida humana y espiritual. Conexión con la Tierra. Beltane fortalece el vínculo entre los practicantes de la Wicca y la Tierra, celebrando la interconexión de todos los seres vivos. Celebraciones modernas de Beltane.
Aunque las celebraciones de Beltane han evolucionado a lo largo de los siglos, muchas de las tradiciones antiguas persisten en la Wicca moderna. Los practicantes pueden celebrar Beltane de diversas maneras, incluyendo ritos y rituales, ofrendas a la naturaleza, danzas alrededor del fuego y meditaciones enfocadas en la fertilidad y el crecimiento. Decoración de altares, con flores, hierbas, velas y símbolos de la naturaleza. Compartiendo comidas, festines al aire libre con alimentos estacionales. Conexión con la comunidad, celebrando con otros practicantes de la Wicca. Beltane es una celebración fundamental en la Wicca, que honra la belleza, la fertilidad y la energía vibrante de la naturaleza. Más que una festividad antigua, es un recordatorio poderoso de nuestra conexión con los ciclos de la Tierra y la energía vital que nos rodea. En esta festividad, los wiccanos fortalecen su vínculo con el mundo espiritual mientras celebran la vida en su máxima expresión. Su legado sigue vivo en las prácticas modernas y en las ceremonias contemporáneas que buscan reconectar con la Tierra y desvelar sus misterios ancestrales. Estas tradiciones nos recuerdan que somos parte de algo más grande, conectados con la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas. En un mundo que a menudo nos desconecta de lo sagrado, volver a estas prácticas es como regresar a casa, a un lugar donde la divinidad no está separada de nosotros, sino que vive en cada árbol, cada río y cada soplo de viento. Mientras las religiones establecidas imponen dogmas y límites, el paganismo nos ofrece libertad, armonía y un profundo respeto por la vida en todas sus formas. Nos invita a celebrar, no a temer, a honrar, no a obedecer ciegamente. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que te han contado, quizás este sea el momento de escuchar esa llamada interior. Explora, cuestiona y redescubre la sabiduría ancestral que ha guiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A medida que exploramos los 8 sabbats de la Wicca, la chispa de Beltane arde en nuestros corazones, iluminando la pasión, el deseo y la fertilidad que danzan en la rueda del año. El fuego sagrado ha sido encendido, conectándonos con la energía vibrante de la unión entre el dios y la diosa, celebrando la vida en su máxima expresión. Si este video te ha inspirado, no olvides darle like y compartirlo para que más personas se sumen a este viaje espiritual. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros encuentros mágicos. Con Beltane, encendemos el fuego del crecimiento y nos preparamos para la culminación del ciclo de luz. La rueda sigue girando, y pronto nos encontraremos bajo el sol radiante del solsticio de verano, Lita, cuando el poder del sol alcance su cúspide y la naturaleza nos llene de vitalidad. Acompáñanos en el próximo video para descubrir cómo honrar el sol en su máximo esplendor durante Lita.